SOS, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la adicción a los medicamentos con prescripción. Es un problema grave que puede prevenirse si usted está muy atento. Veamos lo siguiente. Actualmente existen decenas de medicamentos y fármacos para aliviar el nerviosismo, las tensiones, los dolores y para inducir al sueño. En determinadas ocasiones, los pacientes deben ser recetados con alguno de estos medicamentos, generalmente una píldora cada cierto tiempo. Es una práctica normal para aliviar una situación, pero el problema se presenta cuando el paciente excede la dosis o reduce el tiempo de intervalo entre una y otra. Los medicamentos opiáceos y opioides pueden ser peligrosamente adictivos, y la adicción a estos puede ser una situación difícil de detectar, ya que en algunos casos se desarrolla de manera oculta durante muchos años, iniciando con los medicamentos formulados y apareciendo ante el entorno como un proceso necesario para el paciente, quien en realidad se ha vuelto dependiente de los efectos de dichos fármacos y los consume en cantidades y formas perjudiciales para su salud. En lo que ha transcurrido del año 2012, en Antioquia se han presentado 743 casos de intoxicación por sustancias psicoactivas y en Bogotá 723, completando así una cifra de 1.344 casos, cifra que día a día continúa en aumento cuando y donde menos pensamos. Está con nosotros hoy la doctora Marta Suescún, ella es psicóloga especialista en adicciones. Doctora, bienvenida. ¿Cómo le va? Bueno, doctora, hemos hablado de adicciones a varias cosas, pero esta me preocupa demasiado, doctora. Adicciones a medicamentos. ¿Qué tan común es? Muy común. Dependiendo de las dificultades o las debilidades de la persona, pueden quedar muy atrapados y pueden generar dependencia física bastante marcada. ¿Y se ven en cualquier edad, doctora? Pacientes desde muy jóvenes hasta muy adultos. Hasta muy adultos, se está viendo pacientes desde los 20, 22 años, y en personas mayores también llegan a consulta porque ya están creando una dependencia física a los medicamentos, entonces ya como que se les sale el control. ¿Quiénes son los más propensos, doctora, a caer en estas adicciones? Son las personas que tengan antecedentes de algún tipo de dependencia, ya sea al alcohol o al tabaco. Son personas depresivas, son personas ansiosas, que tengan antecedentes de familia, que tengan rasgos obsesivos o compulsivos. Son ese tipo de personas las que mayor dificultad y pues quedan más atrapados en adicciones. Doctora, ¿cómo se puede dar a alguien cuenta o decir, bueno, yo ya tengo un problema de adicción? ¿Cuándo, en qué momento el tomar un medicamento regularmente se vuelve una adicción? Cuando crea dos síntomas importantes, uno que es tolerancia, que cada vez necesite más el medicamento para sentir efectos similares o los mismos a los que sentía al comienzo. Y hay otro síntoma síndrome que es importante, que es la abstinencia. Entonces, en el momento que se suprime el medicamento, la persona empieza a sentir necesidad de volverlo a ingerir. Sí, siente sudoración, siente taquicardia, diarrea, vómito, en el momento en que se le quita el medicamento. Entonces, tolerancia significa necesitar cada vez más medicamento, y abstinencia es que si dejan de consumirlo, sienten la necesidad físicamente de consumirlo. A largo plazo. A largo plazo. Doctora, ¿algún grupo de medicamentos especiales a los cuales las personas se hacen más adictas? Están los opiáceos, están los antidepresivos, y están las benzodiazepinas. Generalmente eso es lo que más marca. Que son medicamentos todos psicoactivos, ¿no? Que todos son psicoactivos. Generalmente formulados por un neurólogo, por un médico, un psiquiatra, médico especialista en estos temas. Que se medican especialmente para manejar la ansiedad, para manejar la depresión, para manejar el insomnio. Obviamente tiene que ser medicado y regulado claramente, pero hay pacientes que empiezan a tomarlos y, por ejemplo, en los opiáceos genera la tolerancia, genera la abstinencia y necesitan cada vez más. A mí me han llegado, doctora, muchas pacientes a mi consultorio, por ejemplo, señoras con alguna enfermedad reumática, por decir alguna cosa, que se volvieron adictas a medicamentos opiáceos y no se dan cuenta, ¿no? No se dan cuenta. No tienen ni idea y dicen, doctor, es que yo no puedo vivir sin esto. Y probablemente ya no tienen ninguna enfermedad,
pero necesitan tomar su medicamento siempre. Doctor, antes de que veamos un video que tengo de un invitado el día de hoy, yo quisiera preguntarle al público, si ustedes tienen alguna inquietud, aprovechemos que la doctora está acá y es importante que resolvamos tantas dudas. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Señora. Gracias. Doctor, quería preguntarle si estos medicamentos afectan los riñones o afectan generalmente todo el organismo. Claro que sí, tienen efectos secundarios, tanto depende del medicamento, asimismo afecta a cualquier parte del organismo. Recordemos que el hígado y los riñones son dos filtros que tenemos donde básicamente llegan todos los tóxicos de nuestro cuerpo, y cuando consumimos cantidades exageradas de cualquier medicamento vamos a tener daño a largo plazo. Inclusive el acetaminofén, que es un medicamento que utilizamos y es muy bueno para el dolor, ¿sí? Cuando se da una ingesta masiva puede causar daño hepático fulminante e irreversible. Entonces cualquier medicamento en exceso es malo, ¿ok? ¿Alguien más que quiera hacer otra pregunta? Aprovechemos a la doctora. Sí. ¿Qué recomendable es tomar medicamentos naturales para dormir? No necesariamente causan adicción. Nosotros en la Fundación manejamos mucho el tema de medicinas alternativas y medicamentos naturales, especialmente porque son pacientes que tienen tendencia a la adicción. Entonces reemplazamos otros medicamentos, los tradicionales, por medicamentos naturales, y son favorables, ayudan mucho. Sin embargo, yo tengo un dicho que me encanta: ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Cualquier cosa en exceso es mala, doctora, ¿cierto? Sí, tenemos una última pregunta. Por allá alguien me había levantado la mano. No, ya. Mi señora por allá me levantó la mano. Vamos allá con una pregunta. Gracias, doctor. Hay enfermedades que indirectamente se vuelven las personas adictas a los medicamentos, como es el caso de la persona hipertensa. Muchas veces también por la ansiedad. Entonces, yo quisiera saber por qué estos medicamentos, teniendo la misma sustancia química, lo lleva ese adicto a tener que seguir tomando otra clase de pastillas que les sirven para defender esa parte de la hipertensión. Bueno, déjeme, yo le respondo. Y esas sustancias muchas veces conllevan a que la persona le produce tos o tienen algunos síntomas, y por eso es que viven cambiando de diferentes laboratorios y se vuelven adictas a eso. Déjame, yo respondo esa pregunta, doctora. Hay que saber diferenciar qué es una adicción a un medicamento psicoactivo, es decir, que cause euforia y sensación de placer, como los medicamentos que estamos hablando de hoy, a un paciente que tenga una enfermedad crónica y que necesite un medicamento. Los antihipertensivos no causan adicción, ¿sí? Básicamente, un paciente que tenga la presión alta probablemente la va a tener alta de por vida y necesita tomar el medicamento que su médico le mandó. ¿Qué pasa? Usted hablaba de la tos con los medicamentos antihipertensivos. Los medicamentos antihipertensivos como el captopril o el enalapril son unos medicamentos que como efecto secundario pueden dar tos en algunos pacientes y no en otros, pero eso no significa que sean adictos. Entonces yo sí quiero dejar este mensaje claro, porque yo no quisiera que me llamara alguien mañana y me diga: doctor, como usted dijo de las adicciones, yo dejé el medicamento para la presión y le di un infarto. No. Eso no es, ¿sí? Estamos hablando de adicciones de medicamentos psicoactivos. Me gustó mucho su pregunta. Muchas gracias, porque creo que nos va a aclarar mucho de que no es una adicción tomar medicamentos para enfermedades a largo plazo, ¿no, doctora? Y no todo el mundo desarrolla adicción, no todo el mundo desarrolla dependencia física a los medicamentos psicoactivos. Hay personas que tienen características especiales que pueden desarrollar la adicción, o que tienen comportamiento adictivo. Estas personas son personas que no se controlan fácilmente, son personas que reaccionan con facilidad, son personas que se vuelven obsesivas a diferentes actividades. O sea, hay ciertas características, son personas ansiosas, depresivas, son personas que no pueden compartir con el otro. O sea, hay ciertas características, hay cierta vulnerabilidad en la personalidad del individuo que hacen que pueda desarrollar la dependencia física. No todos los medicamentos, y clara la aclaración, valga la redundancia. Mire, para que tengamos más claro de lo que estamos hablando, los voy a invitar a que veamos el siguiente testimonio de un paciente que comenzó tomando medicamentos de prescripción y luego se convirtió en un adicto. Veamos. Yo soy Jean Paul y vivo en Bogotá. A los 14 años conocí este tipo de pastillas, fue por unos amigos. Estas pastillas son básicamente recetadas por médicos para personas que sufren de depresión,
esquizofrenia. Mis amigos utilizaban este tipo de pastillas pues para las fiestas, ya después como para ir a la tienda, ir al parque, en todo momento se utilizaban, ir a un concierto, ir al estadio. Al principio cuando empecé a consumirlas, pues se las compraban amigos, ¿sí? Y después me di cuenta que necesitaba muchas más pastillas, él tuvo un problema judicial y pues me tocó conseguirlas por droguerías. Pero lo que pasa con estas droguerías es que pues ya lo conocen a uno, muchas veces le pedía el favor a alguien mayor de que fuera a conseguírmela, ¿sí? Después empecé a buscar lugares como pues son las ollas, muchas de las ollas de Bogotá se encuentran ese tipo de pastillas. Luego pues empecé a distribuirlas también. Yo me di cuenta que necesitaba estas pastillas cuando no podía conseguir la vida sin ellas, ¿sí? O sea, no podía ir a estudiar si no tenía dos Rivotril en la cabeza. No podía hacer nada, no podía hablarle a mi papá porque la depresión no me dejaba. Entonces necesitaba subir ese estado de ánimo con estas pastillas. Igual también empecé a vender mi ropa y todo ese tipo de cosas para poderlas conseguir porque ya el consumo se volvió crónico, ¿sí? Si bien me podía tomar 2 pastillas de Rivotril, me podía sentir muy bien 8 horas. Pero tenía un efecto rebote que llaman. Podría estar tan bien que al otro día me podría sentir tan deprimido que necesitaría de otras 4 pastillas para estar mejor. Entonces para prolongar ese efecto empecé a combinarlas con alcohol, ¿sí? Entonces tomaba 2 pastillas, las combinaba con alcohol y me duraba un poco más, pero la depresión iba a ser mucho más grande. Con el tiempo pues uno va asistiendo a fiestas mucho más pesadas y va consiguiendo otro tipo de anfetaminas y metanfetaminas, como el éxtasis, drogas sintéticas más pesadas. Llegó el punto en que me empecé a ver mal físicamente, se me empezaron a salir las cosas de control, pasaban los días y no me acordaba qué día era, me despertaba con cosas que no eran mías, muchas veces me despertaba sin mis cosas. Y llegó el momento en que la depresión fue mayor y ya no quería estar con nadie, no quería salir, solo quería estar consumiendo pastillas en mi cuarto y tal vez dejar que el tiempo pasara y tal vez muchas veces no despertar y morir de una sobredosis de pastillas. Recibamos a Jean Paul con un fuerte aplauso. Jean Paul, bienvenido. Jean Paul, pues yo le quiero decir lo primero es que lo admiro, que usted sea capaz de venir aquí, porque usted va a ser un testimonio de vida para muchísimas personas que no tienen ni idea que están en problemas. Y usted pues algún día dijo, estoy en problemas, necesito ayuda, y hoy inclusive es una persona que va a ayudar a muchas personas. Muchas gracias. Jean Paul, ¿cómo empezó todo? Ni idea. ¿Usted no se dio cuenta siquiera cómo empezó, no? No, la verdad pues empecé a frecuentar personas que consumían esto, pero pues yo no lo veía muy mal, ¿sí? Después pues empecé a ir a acudir a un médico, pues él me la recetó, y cuando me la recetó pues me empecé a sentir bien, sí, pero... ¿Para qué se la recetaron? ¿Estaba deprimido? Sí, depresión, más que todo, pues no me sentía, no me hallaba en ningún lado, la verdad. Entonces primero me la recetaron, luego ya empecé a consumirlas, a excederme más que todo con las dosis que o sea, me las administraba mi madrastra, ¿sí? Yo no vivo con mi papá. Y el caso fue que un día estaban ahí y empecé a tomar más porque me hacían sentir bien, ¿sí? Y empecé a tomar más de la dosis y eso, y ya pues las empezaba a conseguir por otro lado. O sea, usted iba a las farmacias con su fórmula médica, pero ya el medicamento no le alcanzaba, entonces le pedía el favor a los farmacéuticos que le vendieran más y ellos ya lo conocían a ustedes y le dijeron que no. Exacto. ¿Sí? Ya después le pedí el favor a alguien mayor que me hiciera el favor de comprarlas. ¿Dónde conoció usted esas personas que consumían también el mismo medicamento? Consumían otros tipos de pastillas, pero pues creaban como el mismo efecto en mi cerebro, ¿sí? Sí. Y pues... ¿Cuántos años tenía usted en esa época? Tenía 15 años. ¿En qué momento decidió usted, Jean Paul, buscar ayuda? Empecé a buscar ayuda cuando llegué a una clínica psiquiátrica. O sea, paré en una clínica psiquiátrica por prácticamente una sobredosis de pastillas. Las combiné con alcohol y pues eso generó una reacción en mi cuerpo, no sé, o sea, se chocó, ¿sí? El efecto rebote que llaman. ¿Cómo llegó Jean Paul, doctor, a la fundación? Llegó remitido de una clínica psiquiátrica, ya lo habían estabilizado, llegó con su papá, sin reconocer que tenía problemas, a pesar de las consecuencias negativas.
que eso es otra de las características del comportamiento adictivo. Y ahí empezamos a trabajar prácticamente que un mes para hacer conciencia de la enfermedad, para mostrarle todas las cosas que él había perdido por consecuencia del consumo de las pastillas, y empezó su proceso. ¿Qué perdió usted, Jean Paul? Pérdidas materiales demasiadas, afectivas. A vender sus cosas. Sí. Los amigos que le decían, los buenos amigos, ¿sí? ¿Qué le decían sus amigos? ¿Lo Los abandonaron? buenos amigos, la verdad no tenía porque todos se murieron. ¿Novia? Sí, tuve. ¿Novia? ¿Y qué decían las novias? No, pues ya cansadas de verme en ese estado tan deprimente. ¿Tuvo problemas con la justicia alguna vez? Sí, muchas veces. ¿Qué le pasó, por ejemplo? Cuéntenos algún episodio. ¿Una pelea? Alguna cosa. Sí, una vez una pelea con un taxista, fue la que más me marcó, y por eso fue que también fui remitido a esa clínica psiquiátrica. Fue una pelea con él porque pues no me acuerdo qué me dijo, y de un momento a otro pues resulté rompiendo los vidrios, todo ese tipo de cosas que uno no es consciente de lo que hace hasta que después se ve y no sabe ni siquiera lo que dice. O sea, hoy, después de 5 años, ¿cómo se siente? Muy bien, demasiado bien, porque no necesito de una pastilla para sentirme mejor, ni para poder hacer mis cosas, ni lo que me gusta. ¿Cómo fue, doctora, el tratamiento de Jean Paul? Al comienzo fue bastante complicado generar esa adherencia al tratamiento, pero en la fundación con mucho afecto, porque tal vez eso, más que el tema de la pastilla, era entender la funcionalidad de la pastilla, para qué la consumía, y entendimos que necesitaba mucho afecto. Entonces trabajamos a través del afecto, trabajamos con terapia cognitivo-conductual, trabajamos técnicas de afrontamiento, manejo de la ansiedad, que él aprendiera a manejar su depresión, con medicamentos alternativos, con acupuntura. Bueno, se trabajó toda la parte de desintoxicación. Se fue desprendiendo paulatinamente hasta que lo ubicamos nuevamente en su colegio. Lo acompañábamos en el colegio y terminó, se graduó su colegio, y ya ahorita estamos buscando dar el paso para la universidad. Ya está asistiendo a su gimnasio y bueno, recuperó su familia, recuperó su dignidad. Sentimos que es un paciente que queremos mucho en la fundación, y todos le hemos apuntado a la recuperación porque es una persona muy querida, y es un niño que puede dar muchas cosas. Entonces le apuntamos muchísimo al tratamiento, y ahí va. Doctora, ¿qué posibilidades hay que una persona como Jean Paul, que ha pasado por este proceso y ya está hoy muy bien, vuelva a la vida anterior? Hay bastantes posibilidades. El tema de la recaída está presente, siempre está ahí. Es que ellos aprendan a vivir el día a día, el solo por hoy, que aprendan a identificar cuáles son los desencadenantes, qué es lo que desencadena el consumo, y también que aprendan a protegerse. Entonces, esa es una de las alternativas que nosotros tenemos frente al tratamiento, pero pues la recaída está presente. Ellos saben precisamente que la recaída está ahí después de un buen tiempo, es donde uno podría pensar que se mantiene el cambio, pero es después de un buen tiempo que se logra mantener. Sin embargo, la recaída también hace parte del proceso de recuperación. Entonces, ellos saben que la recaída está ahí y que deben cuidarse día a día. Doctora, pues como estamos hablando de este tema puntual, un papá o una mamá, ¿cómo pueden reconocer qué síntomas pueden encontrar en un hijo para que piensen que están abusando de drogas psicoactivas y que se volvieron adictos a las pastillas? Por los cambios de comportamiento y por los cambios emocionales y los físicos también. Pero hay mamás o papás que llegan a consulta diciendo: gracias a Dios mi hijo es un alcohólico y no es un drogadicto. Gracias a Dios las fiestas de ahora, dicen donde no hay alcohol, pero resulta que no conocen que están utilizando los medicamentos psiquiátricos para una rumba. Entonces empiezan a tener cambios en el colegio, se vuelven agresivos, se vuelven irritables, mentirosos, manipuladores, irresponsables, lo que empiezan no lo terminan, tienen conflicto con la autoridad, son chicos escolar, que bajan su rendimiento académico, son chicos que se aíslan, que ya no participan en las reuniones sociales ni familiares, son chicos que se tienden a deprimir, que empiezan a cambiar su grupo de amigos, de los amigos que no son consumidores pasan a ser amigos consumidores. Entonces, especialmente con el cambio de comportamiento, y que se vuelven muy irritables, se vuelven depresivos, se ve marcada la depresión. Doctora, yo pues estoy muy orgulloso de que nunca en mi vida acepté
a cualquier persona que me ofreciera y que me decía, venga, pruebe y verá cómo va a sentirse de bien, porque se da en cualquier estrato sociocultural, ¿no? Exactamente. Yo no voy a preguntarle aquí al público quién lo ha probado, pero así comienza la gente. Venga, tómese una cosita de estas que va a pasar muy bueno y eso no le causa adicción. También puede suceder, doctora, Claro. ¿no? El 98% de las personas que inician el consumo inician por curiosidad y por presión de grupo. Entonces es por los amigos y generalmente inician en casa. En casa. En casa se inicia con otro tipo de sustancias como el alcohol, el cigarrillo y pasan a la marihuana y posteriormente a otro tipo de sustancias. Pero generalmente es por presión de grupo y por amigos. Jean Paul, usted que es una persona rehabilitada hoy que va a comenzar la universidad, que me imagino ya tiene novia y toda la cosa, un círculo de amigos grandes, ¿sí? ¿Qué recomendación le pudiera dar a tantas personas que lo están viendo hoy? Tal vez que escojan muy bien sus amigos, las personas con las que se relacionan, porque Sí. pues, muchas veces uno se pega de las cosas con las que está acostumbrado a andar, ¿sí me hago entender? Sí. Muchas veces las relaciones, o sea, si a mí no me gusta un tipo de música y termino andando con la gente que escucha cierto tipo de música, me va a terminar gustando, por el simple hecho de que me la paso con ellos para arriba y para abajo. Y que busquen ayuda a aquellas personas que ya están, ¿sí? Porque me imagino, y pues lo tengo clarísimo, es mejor estar como está usted hoy a como estaba hace 5 años, ¿no? Sí, claro. Toda la vida, 100%. Doctora, recomendaciones para... Especialmente para las mamás y los papás, para las familias, es que si ya hay alguna persona que esté diciendo su hijo está en malos pasos, o si hay algún síntoma de alerta o de alarma para la familia, es que la familia se quite el velo, quite la negación y pida ayuda. Y pide ayuda. Es lo más importante, no esperar a que avance más el tiempo y a que se pierdan más cosas y a que haya más problemas para pedir ayuda. Se puede atacar a tiempo, entonces ¿para qué esperar 10 o 5 o 6 años para buscar ayuda? Jean Paul, ¿usted qué va a estudiar? Producción digital de sonido. Producción de sonido. Bueno, yo necesito que usted se quede sentado y le voy a pedir a todo el mundo que por favor se pare porque le vamos a dar un fuerte aplauso a este hombre, ¿sí? Felicitaciones, Jean Paul. Jean Paul es un ejemplo de vida, de superación, de ganas de seguir adelante. Muchísimas gracias por estar acá, Jean Paul. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y ustedes, por favor, no se muevan porque seguimos ahora con frutas maravillosas de nuestro país. En Colombia, al que no les gusten las frutas, definitivamente está en la olla. Pues además de tener una gran variedad para escoger, son deliciosas y muy buenas para la salud. Hoy les voy a hablar de 3 de ellas que tenemos aquí en nuestro país.